Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Espero en Dios que todos se encuentren bien en medio de esta contingencia y que el mayor número de hermanos estén ahorita atendiendo este estudio de escuela dominical que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. La unidad anterior se llamó el perfil del discípulo, y en las últimas dos lecciones de esta segunda unidad vimos el perfil del discípulo, vimos lo que eran las dimensiones del discípulo y las herramientas del discípulo. Es decir, cómo Dios, una vez que el discípulo sabe el costo que tiene que pagar para ser un seguidor de Cristo, también el Señor le equipa de una armadura espiritual, que dijimos en nuestra clase anterior que era un estado espiritual en el cual se encontraba o se encuentra cada uno de nosotros, espiritualmente hablando. El día de hoy damos inicio a la unidad 3, que se llama el discípulo en acción, y el título de este estudio, que es el número 10, se llama Aprende del Maestro cada día, y nuestros textos bíblicos claves o básicos para este estudio se encuentran en el libro de los Salmos 19, del 7 al 10, y también en Lucas 11, versículo 14. La verdad central de esta lección es que los dos recursos que debe aprender el discípulo de su maestro son dos, básicamente: dedicar un tiempo al estudio de la Biblia y hablar con el maestro por medio de la oración. Ese es el propósito de este estudio en esta mañana. Y antes de iniciar, hermanos, con esta lección, quisiera que nos pusiéramos en manos de Dios para pedir su dirección. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos has permitido, Señor, disponer este tiempo para escuchar, Señor, tu voluntad a través de este estudio. Te pido, Señor, que guardes a cada uno de mis hermanos, a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, donde quiera que se encuentren, dentro de esta contingencia que tenemos en este momento. Y confiamos, Señor, plenamente en ti, de que cada uno de nosotros, Señor, será librado de este mal. Te pido, Señor, que tú seas quien nos dirija en esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé claridad para exponer tu palabra, y también, Señor, nos des una mente y un corazón abierto para comprenderla. Pero sobre todo, Señor, te pido que nos des la decisión de poder ponerla en práctica. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Juan 3:16, un texto que todos conocemos, se afirma que Cristo murió para que toda aquella persona que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, ¿cómo debe el discípulo de recibir esta vida eterna, esta vida que no se acaba? Es que Cristo le hace un cambio de naturaleza, que comienza con otra dinámica en su vida,
¿Es suficiente la Biblia, la palabra de Dios, para la vida del discípulo? Pues déjenme decirle, hermanos, que sí. Eso es realmente lo que sucede. Cada creyente que ha nacido de nuevo, otra vez, por medio de la fe en el Señor, da testimonio de que es una nueva criatura espiritual. Bien, pero ¿cómo será nuestra vida ahora? ¿Será que el Señor nos va a dejar solos a que enfrentemos esta vida? ¿O quizás nos va a tratar de manera con dureza, como sus hijos, como si no fuéramos suyos? Desde luego que no será así. El Maestro no abandona a sus discípulos. Jesús dijo en su palabra, en Mateo 28:20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, el discípulo ha de buscarle día con día el compañerismo con su Maestro. Esto se hace mediante el estudio de la palabra y la práctica de la oración. Esa es la forma en que nosotros podemos buscar esa compañía con nuestro Señor. Nuestro texto clave en esta primera parte de nuestra lección está en el Salmo 19, donde vemos que en los primeros versículos Dios a través de David habla primeramente de una revelación general, y esa revelación general es precisamente su creación. Una de las respuestas que más me gusta a mí dar a aquellas personas que piden una evidencia de Dios es precisamente dando a conocer su creación. La única explicación que tiene esta belleza que es la creación es solamente Dios, no hay otra. Y en la siguiente parte de estos versículos viene una revelación escrita por Dios, que es donde nosotros encontramos el consejo de Dios para la salvación, para la vida del hombre. En esta primera parte, en Salmo 19 del 7 al 10, en el versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta. Y aquí la palabra hebrea, Torah, es ley, pero pocas veces tiene que ver algo que esté relacionado con las cuestiones del derecho, de la jurisprudencia o los estatutos de un país o una institución. Más bien significa una enseñanza, una doctrina, un precepto, una manera de hacer las cosas o un reglamento. Entonces los hebreos, estos primeros 5 libros, le llaman la Torá. Y dice este versículo que la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y si tomamos nosotros esta ley como una derivación del verbo enseñar, entonces la naturaleza de la palabra de Dios abarca todos los aspectos que a Dios le interesa revelar a sus hijos. Y es perfecta. Cuando dice que es perfecta es porque no carece de nada para estar completa. Es la revelación completa de la verdad divina. Y se convierte el alma, es decir, transforma el alma. ¿De qué manera transforma el alma? De la manera de que el hombre regresa de una vida de pecado a una vida
donde el hombre restablece su relación con Dios. Esa es la palabra de Dios. Es perfecta y transforma corazones y restituye al hombre en su relación con Dios. Habla también este versículo de que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el término fiel aquí es digno de confianza, digno de seguridad. No hay nada que quitar de la palabra de Dios, no hay nada que nosotros tengamos que filtrar en la palabra de Dios. Todo lo que viene ahí es digno de nuestra confianza. Podemos estar plenamente seguros de que la palabra de Dios es confiable y no hay ninguna mentira en ella. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo, esto quiere decir que un hombre sencillo es un hombre con una mentalidad o con una mente abierta, un hombre, vamos a decir de alguna manera, crédulo y quizá con poco discernimiento. Pero cuando ese hombre se hace de la palabra de Dios, ese hombre se convierte en sabio. Es una persona que empieza a tener discernimiento de parte del Espíritu de Dios, y entonces esa persona puede enfrentar la vida con un criterio amplio, con prudencia. Su camino como seguidor de Cristo se verá reflejado en su vida. Entonces la palabra de Dios nos hace sabios ante nuestros enemigos. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, quizá en nuestra vida anterior, que si hubiéramos conocido al Señor en otro tiempo, coloquialmente dijéramos, otro gallo nos cantara? ¿Cuántas cosas no agradables a Dios hubiéramos dejado de hacer? Pero gracias a Dios que la palabra llegó a nosotros y nos ha hecho hombres sabios, hombres con discernimiento, porque hemos confiado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Los preceptos también del Señor, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. Tenemos un Dios perfecto, que tiene una autoridad legítima, que es santo, que es justo, que es bueno. Y de alguna manera la Biblia es un mapa que nosotros tenemos que seguir. Es un manual que nos da la directriz a nuestra vida. La palabra es luz a nuestro caminar. Entonces la Biblia es propiamente nuestro camino. Entonces cuando escuchamos nosotros la palabra santidad, que es algo que nosotros tenemos que trabajar como hijos de Dios, en estar creciendo día con día, hablamos quizá de rectitud, hablamos de pureza moral, pero pocas veces hablamos de que nuestro corazón está alegre, en una vida muy íntima con Dios y también una vida bienaventurada, una vida feliz. Y realmente eso es lo que la palabra de Dios da. Cuando nosotros nos sujetamos a estos mandamientos rectos, a estos mandamientos bien dirigidos que están en la palabra de Dios, entonces nosotros podemos tener una vida alegre, una vida plena, una vida bienaventurada. También su palabra dice que el mandamiento o la palabra del Señor es puro,
y alumbra los ojos sin error y sin pecado. Los preceptos son considerados por nosotros órdenes divinas. Si nosotros hemos reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como alguien que gobierna nuestra vida, entonces sus órdenes deben de ser acatadas por nosotros, es decir, provienen de Él, provienen de Dios. Y esta palabra alumbra nuestros ojos, nos hace ver lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Dios se ha revelado, no hay nada oscuro en el significado de la palabra. Y yo creo que todos los mandamientos de nuestro Dios son puros, son luz para nuestra vida. Es una forma de revelarse de parte de Dios a nosotros. En el versículo 9 habla de que el temor del Señor es limpio. Y cuando hablamos de temor no nos referimos al miedo que a veces por ahí de repente nos quieren inculcar. Hablamos de una reverencia con Dios, porque esto cumple una función de paz en nuestra vida. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y que buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obra. En el Salmo 111, 10: el cielo y la tierra pasarán, y el salmista escribe aquí que el temor del Señor es limpio. Entonces, este sentido de reverencia, hermanos, es lo que nos acerca a Dios. Yo creo que si nosotros somos unos súbditos irreverentes, nunca vamos a poder establecer una relación con nuestro Rey. Nos hace adorarle con más verdad. Nuestra adoración o nuestra relación carece de cosas impuras. No hay defectos en esa reverencia. Y todas sus palabras, toda la palabra de Dios es palabra mejorada, refinada. Y no debemos permitir que nadie modifique la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita agregarse más. No necesitamos libros a un lado de la Biblia para complementar algo que nuestra vida pueda necesitar. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. Y en ese punto nosotros debemos tener cuidado siempre de no escuchar cosas que no sean palabras de Dios, cosas que no estén contenidas dentro de la Biblia. Podemos consultar libros, sí, pero tenemos que tener cuidado que siempre la persona que esté tratando de explicar algo a través de estos libros sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y muchos de nosotros leemos libros alternos a la Biblia y algunos teólogos, y sabemos que hay cosas en estos libros en los cuales nosotros creemos, pero hay cosas que no compartimos. Pero lo que siempre vamos a compartir es lo que viene dentro de la Biblia, que es la palabra de Dios. Los juicios del Señor son verdad. Y aquí cuando habla de estos juicios no se refiere a un juicio en un tribunal, por decir algo. Se refiere a esos juicios que a veces hacemos
nosotros, o también como lo hacían en la época de los jueces. No sé si se acuerdan que la Biblia dice que en la época de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía, es decir, aplicaba su forma de hacer las cosas, su propia voluntad, no haciendo caso omiso a todos aquellos mandamientos y preceptos de Dios. Y recuerden que en esos tiempos el pueblo de Israel se involucraba con otros pueblos vecinos y empezaban a adorar a otros dioses. Entonces, lo que Dios piensa siempre será conforme a la verdad. Lo que Dios dice del hombre, eso es. Lo que Dios dice del matrimonio, eso es. Si Dios sugiere que nosotros nos unamos en yugo, que no nos unamos en yugo desigual, es por algo. Es porque esa es la verdad y eso es lo que nosotros tenemos que obedecer, eso es lo que tenemos que sujetarnos. Si habla quizá de otros temas también, que a veces nosotros los hacemos polémicos porque queremos adaptarlos a nuestra situación, pues también tenemos que consultarnos con la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que no, pues así debe de ser. Nosotros debemos obedecerla. ¿Por qué? Porque esos juicios de Dios que vienen en su palabra son la verdad. Ahora, esta palabra de Dios para el discípulo debe de ser deseable más que el oro y más que oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destina de un panal. Yo creo que todos hemos conocido un panal físicamente, sabemos cómo se aprecia la miel que destila un panal, sabemos lo buena que es. Sin embargo, nosotros debemos desear la palabra de Dios más que esta miel, dice, más que el oro, y que el oro refinado, que el oro puro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos llena. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido aquí a este lugar y venimos necesitados de consejo, de ánimo, de fortaleza, y llegamos aquí a través de un estudio de escuela dominical, a través de una predicación, nosotros recibimos esa palabra anhelada? Algo que solamente la palabra de Dios puede hacer, porque yo puedo saborear físicamente la miel, puedo agradarme quizá de tener algo en mi mano como un anillo, un diamante, algo refinado, pero sin embargo mi interior, mi alma, lo que necesita realmente es la palabra de Dios. Por eso tiene que ser más deseable que todo. Entonces, lo primero que el discípulo tiene que hacer es conocer a su Señor. Ya le conoció, ya sabe el costo de seguirlo, ya el Señor lo equipó con su herramienta, pero también tiene que saber quién es. Y la forma de saber quién es el Señor, cuál es su voluntad, es leyendo su palabra, porque a través de ella se revela el Señor a nosotros. Entonces es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida, como lo hemos mencionado, estudiar la palabra de Dios para cualquier actividad de nuestra vida. Lo que busquemos, incluyendo la vida eterna, está en ella. Entonces, el discípulo debe conocer a su Señor y debe también comunicarse con Él. ¿Cómo va a comunicarse con Él?
de la oración. A través de la oración, el discípulo debe comunicarse con su Señor. Ahora, ¿por qué es necesaria la comunicación? La comunicación es necesaria en toda relación. Si una pareja de novios no tiene una buena relación, seguramente no va a dar frutos esa relación. Si un matrimonio no tiene una buena comunicación, seguramente ese matrimonio no va a dar frutos, no va a prosperar, no va a ser sólido ante los ojos de Dios. Igual nosotros, si tenemos un Dios que quiere relacionarse con nosotros, pero nosotros no hacemos lo posible por platicar con Él, entonces como que hay una contradicción. Ok, ya conozco a mi Señor, ya conozco al Rey, ya el Rey me ha dicho qué es lo que yo tengo que hacer. Uno, porque a Él le agrada que lo adoremos, que le demos gloria, y otra porque Él quiere que mi vida sea de testimonio para otros y quiere que viva como su hijo con un testimonio agradable ante sus ojos. Entonces, la comunicación con Dios, hermanos, es un gran privilegio que nosotros tenemos. Entonces, en Lucas 11, en el versículo 1, uno de sus discípulos le dice al Señor: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces seguramente este discípulo vio con frecuencia a Jesús que se apartaba por orar, que Jesús hablaba con Dios, y eso le llamó la atención. Ellos también, ¿verdad?, se habían dado cuenta, porque igual los rabinos escribían sus oraciones y las recitaban. Pero ellos sabían que Jesús amaba a su Dios, a su Señor, y que no eran unas simples palabras vanas repetidas lo que Jesús mencionaba. Entonces eso les llamó la atención a ellos. Entonces la oración, hermanos, incluye en esta comunicación personal con Dios oraciones de petición por nosotros mismos o por otras personas también. Incluye la confesión de pecados, la adoración a Dios, la alabanza y también, ¿por qué no?, las acciones de gracias, que es lo que normalmente nosotros tenemos aquí. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no estamos? Bueno, yo no puedo enjuiciar a nadie, pero en mi corazón, yo creo que en el corazón de todos nosotros está que cada uno quiera relacionarse con Dios, comunicarse con Dios a través de la oración. Ahora, ¿por qué quiere Dios que oremos? Porque decimos, bueno, pues ¿por qué quiere el Señor que oremos? No es para nosotros darle a conocer las necesidades. Dios ya las conoce. El Señor ya las conoce. Él ya está enterado de lo que necesitamos nosotros. Dios quiere que oremos porque quiere ver realmente que nuestra confianza esté depositada en Él. Y eso Él se deleita cuando Él ve que nosotros como sus hijos confiamos plenamente en Él, que todo le comunicamos, que acudimos a Él en su ayuda, que acudimos a Él para adorarle, que acudimos a Él para darle gracias. Pues Él se deleita. ¿Por qué? Porque Él está viendo una actitud de dependencia de nosotros hacia Él. Y esa es la relación que anhela Dios de nosotros. En el versículo 2 dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, primeramente empezamos reconociendo quién es Dios, el lugar que tiene para nosotros. Y sabemos que es
un Dios santo, perfecto, sin pecado, sin mancha. Y le decimos, Señor, venga a tu reino, pero esa oración, hermanos, tiene que ser sincera. Cuando decimos venga a tu reino, es decir, me sujeto a tus órdenes, me sujeto a tus instrucciones, y sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pero lo tengo yo que reconocer, lo tengo que sentir, lo tengo que hacer. Entonces la Biblia muchas veces nos llama a confiar en Dios al orar. Y la misma Biblia habla aquí de cómo Jesús compara nuestra oración como un hijo que le pide un pescado o un huevo, y luego concluye de esa manera, que si nosotros que somos malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial, dice, nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y sabemos que es lo que hizo Dios. No solo nos dio cosas buenas, Dios nos dio el sacrificio de su Hijo. Entonces, cuando oremos, por eso debemos iniciar la oración de esta manera, con toda dependencia, con toda confianza, con toda necesidad para alguien que gobierna nuestra vida. Pero Dios no solo quiere que confiemos solamente en Él, también quiere que le amemos y que tengamos comunión con Él. Esto es la otra razón, una segunda razón por la que Dios quiere que oremos. La oración nos lleva a una comunión más profunda con Dios, y Él nos ama y se deleita en nuestra comunión con Él. Una tercera razón también por la que Dios quiere que oremos es que en la oración Dios nos permite como criaturas tener parte en actividades que son de importancia eterna. ¿Cuántas veces nosotros nos juntamos aquí como hijos de Él a orar? Y a orar por todas las actividades que hay dentro de su obra, sean misiones, sean actividades de la iglesia local, sea simplemente una oración por un hermano, por una hermana, por el pastor, por un diácono. Hacer eso es tener parte en el reino de Dios, en actividades que son de importancia eterna. De esta manera también la oración, aparte de que nos da esa oportunidad de intervenir de una manera significativa en la obra del reino, nos da también una expresión a nuestra importancia como criaturas hechas a la imagen de Dios. Y una cuarta razón por la que Dios quiere que oremos es que al orar, algo que a Dios le agrada y le gusta mucho es que le damos gloria a Él. Entonces, cuando oramos en una dependencia humilde, eso indica que nosotros estamos haciendo una oración de manera genuina, convencidos de su sabiduría, de su amor, de su bondad, de su poder, de su misericordia, de su amor. Y a veces decimos, bueno, pues, ¿por qué oramos? Porque a veces las cosas están, vamos a decir así, sin suceder. Las cosas que anhelamos o que queremos que cambien, no cambian. Pero cuando nosotros oramos, de alguna manera, Dios cambia la manera en que Él actúa. Y a veces nos dice, no tienen porque no piden. Y si pedimos, porque pedimos mal. Entonces implica que el no pedir a nosotros nos priva también de lo que Dios nos habría dado si lo hiciéramos. Entonces por eso es que también nosotros tenemos que pedirle a Dios. Dios nos escucha. También dice así que yo les digo,
Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Entonces Jesús hace una conexión entre buscar las cosas de Dios y recibirlas nosotros. Cuando pedimos, hermanos, Dios siempre nos responde. Y yo creo que de eso, todos los que estamos aquí, todos los que están allá, podemos dar testimonio de eso. Y esta oración, hermanos, se vuelve eficaz cuando se hace posible gracias al mediador que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque debido a que somos pecadores, nosotros no teníamos derecho propio para entrar a la presencia de Dios. Entonces, la Biblia dice que a través de Jesucristo, nosotros como mediador podemos estar delante de Dios. En 1 Timoteo 2:5, porque dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, quiero puntualizar aquí un detalle, porque a veces se pregunta qué es orar en el nombre de Jesús. Y porque su palabra dice: cualquier cosa que pidan en mi nombre yo la haré. También dice él que él escogió a sus discípulos y él les dijo a sus discípulos que el Padre les dará todo lo que le pidan en su nombre. Pero esto no quiere decir que sea una técnica, una oración escrita, una oración que se pueda estar repitiendo y que cuando yo diga en el nombre de Jesús, eso se va a dar por un hecho. No, de eso no se trata. Se trata de llegar en el nombre de alguien, que quiere decir que la otra persona nos ha autorizado a llegar con su autoridad. Nosotros llegamos ante Dios con la autoridad de Jesús, no con la nuestra. Pero no debo yo creer que porque yo mencione en el nombre de Jesús, solamente por eso las cosas se van a dar. No es literalmente algo que si yo lo menciono es un hecho. No significa eso, por si acaso hubiera alguna duda al respecto. Ahora también habla del sustento, del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque materialmente Él nos sustenta. Él, cuando nosotros le pedimos, Él cuida de nosotros, Él provee para nosotros materialmente y también espiritualmente. Siempre tiene ese pan que nosotros necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros perdonamos a lo que nos deben, mas líbranos del mal, en el versículo 4. Y en esta parte, como dice ahí la diapositiva, los pecados se refiere a las deudas espirituales. Todos estamos en deudas con Dios porque de alguna manera u otra violamos sus leyes. Y realmente este es el punto clave, ¿no?, de la oración. Cuando pedimos perdón a Dios, nosotros debemos estar conscientes de quiénes somos y hacerlo porque en realidad necesitamos ser perdonados por Dios. Ahora, lo que Jesús enfatiza en estas palabras que siguen inmediatamente, esto es lo que Jesús enfatiza en las palabras que siguen inmediatamente después de la oración. La petición nuestra siempre al final de este versículo es que queremos ser protegidos del mal. Después de cada oración, después de adorar al Padre y al discípulo, nosotros lo que hacemos, renovamos votos con Dios, nos ponemos a cuentas con Dios y podemos pedir su sustento material, espiritual, podemos pedir su perdón y podemos pedir también
la protección, con la seguridad de haber escuchado, porque se aprendió a orar el Espíritu, porque se aprendió a orar al unigénito Hijo del Padre. Entonces, hermanos, la lectura de la palabra de Dios y la oración son dos cosas que el discípulo debe de practicar día con día para enfrentar esta vida cristiana y poder entonces cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante.